gloria. Levanta tus manos si tú quieres un mayor peso de gloria sobre tu vida. Hay más gloria, te dice el Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Qué significa gloria? La palabra gloria viene del hebreo kabod. Originalmente significa el peso de Dios. El peso de Dios. También denota honor, majestad y esplendor. Gloria a Jesús. Yo quisiera que todos los adoradores y los líderes estén aquí. Están aquí los demás adoradores. Porque el Señor me daba esta palabra para todos, obviamente, para todos. Pero no pueden faltar, obviamente, los adoradores y los líderes. Gloria de Dios. Decíamos que viene del original hebreo, kabod, que significa el peso de gloria de Dios. Y Shekinah es una manifestación de la gloria de Dios, que significa habitar, significa presencia de Dios. La Shekinah viene de ese origen hebreo, Shakán, gloria a Dios, que significa presencia y gloria de Dios. ¿Cuántos han escuchado hablar de la Shekinah? Vamos a buscar algunos versículos que nos hablan sobre esto. Dios tenía muchas manifestaciones, o tiene muchas manifestaciones de su gloria. A través del fuego se manifestó a Moisés en la zarza. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el piso, la tierra que estás pisando es santa. Amén. Se glorificó, aleluya, a través de la Shekinah. Y vemos cómo el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud, y lo llevó primeramente al desierto para llevarlo a la tierra prometida, le entregó primero a Moisés tablas donde estaban los mandamientos, le entregó leyes, le entregó unción y sabiduría para que él pudiera organizar ese pueblo y convertirlo en nación. No solamente en pueblo, sino una nación organizada. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que le dijo también que levantara un tabernáculo. Y el tabernáculo, lo que significaba era que en ese tabernáculo Dios iba a estar en medio de su pueblo. Le dijo a Moisés: levanta un tabernáculo. El tabernáculo era como una tienda grande que estaba dividida en tres partes, mayormente en dos, que era el atrio donde entraba el pueblo. El pueblo solamente podía entrar a ese lugar, al atrio, a ofrecer ofrendas y sacrificios. Luego la tienda estaba dividida en dos: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era donde estaban los sacerdotes ministrando, donde ellos estaban trabajando ahí para el Señor. Y el lugar santísimo era un lugar muy especial, donde solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar a ese lugar. Ahí estaba el arca, donde simbolizaba la presencia de Dios. Esa arca simbolizaba la presencia de Dios. Y dice que el mismo día que se erigió el tabernáculo, que ya estuvo listo el tabernáculo, vino una Shekinah que llenó ese tabernáculo. Vino la Shekinah que se posó sobre ese tabernáculo, esa nube espesa, ese humo que llenó el tabernáculo de Dios, de tal manera que dice que ni Moisés podía estar dentro del tabernáculo, porque la gloria de Dios era tan pesada en aquel lugar. La Shekinah llenaba todo, y ellos, aún los que ministraban, tuvieron que salir porque ellos no cabían. Era tanta la gloria, gloria a Dios, que ellos no pudieron entrar, tuvieron que salir. Aleluya. Dice también que cuando luego Salomón, ¿verdad? Dios le había puesto la inquietud a David de hacerle un templo, pero no se lo permitió, porque ya David tenía sangre, mucha sangre en sus manos, había muchas batallas, y Dios le dijo: a tu hijo se lo voy a permitir, que me construya casa, que me construya un templo. Entonces Salomón construye este templo con toda la opulencia, con mucha grandeza,
mucho oro, lo mejor de lo mejor. El pueblo ofrendó y aportó para que este templo fuera lo más precioso. Gloria a Dios. Y dice también que cuando Salomón inauguró el templo, ¿sabe lo que pasó? Lo mismo sucedió que en el tabernáculo. Dice que la gloria de Dios llenó el templo de tal manera que los sacerdotes tuvieron que salir. Porque la gloria era tan fuerte, la gloria era tan pesada en aquel lugar, que todos los que servían tuvieron que salir. Gloria a Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Miren, Dios le dio a Moisés primeramente las medidas exactas del tabernáculo, lo que debía de suceder ahí, en cada una de esas partes del tabernáculo. Aún las vestiduras de los sacerdotes, Dios le dio la dirección a Moisés, cómo tenía que ser con detalle. Dios se tomó el tiempo de darle todos los detalles más mínimos a Moisés para poder construir ese tabernáculo. Tan importante era ese lugar para Dios. El tabernáculo significa Dios entre nosotros, Dios entre su pueblo, morando entre su pueblo. El tabernáculo tenía que estar en el medio de las 11 tribus. Y ahí en el medio solamente la tribu de Leví podía estar ahí, laborando para el Señor, trabajando para el Señor en el medio. Gloria a Dios. Aún la vestidura del sacerdote tenía su simbolismo. Dice que tenían que vestir de lino fino, un efod con las 12 tribus que representaban aquí, las 12 tribus de Israel, donde el sumo sacerdote representaba a ese pueblo delante de Dios. Aún una mitra limpia tenía que tener sobre su cabeza que decía santidad a Jehová. Era una vestidura elaborada y diseñada más bien por Dios. ¿Ustedes se imaginan eso? Qué tan importante era esa vestidura de esos sacerdotes, que el mismo Dios hizo su diseño especial, hasta los hilos, hasta los colores de los sacerdotes que iban a usar esos hilos tenían su significado, cada uno de ellos. El Señor se tomó su tiempo precioso. En 2 de Crónicas 7 habla de cuando Salomón, aleluya, después que construyó el templo, dice que hubo orado en 2 de Crónicas 7, y la gloria de Dios llenó el templo y los sacerdotes no podían entrar a causa de la gloria de Dios. El Señor le da una palabra a Zorobabel a través del profeta Ageo y le dice que vuelva a reconstruir el templo. Y ahora sí vamos a buscar en Ageo 2 del 1 al 9. Habla de la gloria postrera. Dice: la gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos.
Gloria a Dios. Aquí le está dando una promesa al pueblo de Israel a través del profeta Ageo de que iba a haber una reconstrucción del templo, pero que no iba a ser igual, sino que la gloria postrera que Dios tenía preparada para este templo iba a ser mucho mayor, iba a ser superior que la gloria primera. Y eso era mucho decir, porque imagínense que la gloria de Salomón era incomparable humanamente. Tenía mucho oro, mucha riqueza, mucha sabiduría, mucha gloria. Dice que los reyes venían de otros lugares a conocer la riqueza, la sabiduría de Salomón, este reino tan glorioso que Dios le había entregado. Sin embargo, Ageo le está prometiendo aquí al pueblo: ustedes conocieron, ¿quiénes están aquí de los que vieron la gloria primera? Le dijo. Y había personas que habían experimentado la gloria del primer templo. Dijo, pues eso no será nada en comparación con la gloria que ha de venir. Aleluya, gloria a Dios. Pero aquí hay una profecía doble, porque el Señor le estaba diciendo a través de Ageo: vendrá el deseado de las naciones. ¿Sabe quién pisó el segundo templo? ¿Quién pisó el segundo templo? El mismo Dios hecho hombre pisó el segundo templo. Miren qué gloria, si era mayor que la primera. Porque la primera gloria fue de una chequina que se llenó y tuvieron que salir los sacerdotes. Pero la gloria postrera fue el mismo Jesucristo que fue al templo, se presentó y predicó, el mismo Dios hecho hombre. Dáselo a Cristo bien fuerte, aleluya, gloria a Dios. Y esto era lo que estaba profetizando Ageo, que la gloria postrera era incomparable, no era comparable con la primera. Pero esto es una profecía de cumplimiento doble. Porque ¿cuánto creen que hay una gloria postrera para este tiempo? ¿Cuánto esperan esa gloria postrera? Yo sé y yo creo que hay una gloria para esta iglesia. Hay una gloria no solo para esta casa, para todo el que lo crea, para todo el que lo reciba antes de que vuelva el deseado de las naciones. Hay una gloria postrera que el Señor tiene preparado para nosotros, aleluya. Y Él quiere que nosotros lo sepamos. Él quiere que estemos con la expectativa, que nosotros le clamemos a Él, que vayamos a su presencia, aleluya, y busquemos y procuremos esa gloria, porque hay una gloria postrera sobre ti, te dice el Señor. Amén. Hay una llenura, hay algo nuevo que Dios va a hacer en este tiempo. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Gloria a Jesús. Este segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Fue destruido así como Jesús lo profetizó por el emperador Tito. Gloria a Dios. Pero ¿qué sucede? Que ese tabernáculo y ese templo primero y ese templo segundo no eran más que sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Jesucristo vino, ¿verdad que sí? Y Jesucristo cumplió con cada uno de los requisitos del tabernáculo. Amén. Cada una de las simbologías que había en el tabernáculo representaba a Cristo. Los corderos que se sacrificaban representaban a Cristo, porque Él fue el cordero perfecto que murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Él se ofreció como ese sacrificio una vez y para siempre. En ese templo había que permanecer sacrificando constantemente, sacrificio por los pecados, porque el pueblo pecaba constantemente, pero los sacrificios no eran perfectos. Y había que volver a sacrificar de nuevo. Pero cuando Jesús murió ya no hubo más sacrificio que hacer. Amén. Porque Jesús fue el sacrificio perfecto. Eso no tiene sentido. Aleluya, gloria a Dios. Como esas creencias religiosas de que todos los años sacrifican a Cristo. Amén. Nos enseñaron en la tradicional de que todos los años Cristo muere y resucita. Y no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que fue un solo sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Que lo recordemos está bien,
Pero la forma de recordarlo, gloria a Dios, es con el pan y el vino en la Santa Cena. Así fue que Jesús dijo: cada vez que lo hicieres, recordarán mi muerte y mi resurrección. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Él era ese cordero, pero también fue el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la persona que entraba al lugar santísimo una vez al año a presentar sacrificio delante de Dios por el pueblo, una vez al año. Y tenía que tener unas campanitas, y mientras él iba caminando esas campanitas sonaban, y no podía entrar en pecado a ese lugar porque moría irremediablemente moría, porque a ese lugar no se podía entrar con ningún pecado. Y cuando ellos morían, porque se morían, porque si entraba esa presencia en pecado, moría. Tenía una soguita amarrada en el pie que lo alaban por ahí. Si moría, si dejaba de sonar la campanita. Oiga usted, qué delicado era entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, Cristo fue el sumo sacerdote, porque dice la palabra que Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Aleluya. Él está constantemente ahí sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado, gloria a Dios. Y dice que cuando Jesús también representa, obviamente, el arca, que es la presencia de Dios. Dios con nosotros, Emmanuel. Amén. Cuando el ángel le dice, Emmanuel se llamará, Dios con nosotros es su nombre. Dios mismo hecho hombre. Representa el arca de Dios también. O sea que todo el tabernáculo, cada simbología, todo lo que estaba ahí, representaba a Cristo. Gloria a Dios. Y cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Había un velo pesado, que dividía el pueblo de la presencia de Dios. Solamente los sacerdotes podían entrar a ese lugar, y había un velo pesado. Y cuando Jesús murió, ese velo se rompió, y el Padre dio a entender: ya el pueblo tiene acceso directo a mi presencia, porque ya mi Hijo pagó el sacrificio perfecto para que pudiéramos entrar con confianza al trono de la gracia. Gloria a Dios. Entonces ese velo se rompió, y ya tú y yo nos convertimos en tabernáculos. Cuando Jesús ascendió, cuando Jesús se fue, nos encomendó a nosotros, a su iglesia, como portadores de su gloria, como portadores de su gracia, y que donde quiera que nosotros fuéramos, iba a ir su presencia. Cuando el pueblo de Israel, aleluya, tenía el tabernáculo, ¿sabe lo que pasaba cuando venía la chequina? La chequina se posaba sobre el tabernáculo, y ellos entendían que tenían que quedarse en ese lugar, que no se podían mover. Mientras esa chequina estaba ahí, ellos no se movían. Pero cuando la nube se levantaba y se movía, ellos se movían detrás de la chequina. Ellos se movían detrás de esa nube. Cuando la nube se paraba de nuevo, el pueblo volvía y se paraba. Y no importaba que fuera de día, de noche, lo que estuvieran haciendo, ellos tenían que recoger sus tiendas y caminar, porque la presencia de Dios se estaba moviendo. Dile que está a tu lado: muévete con la presencia. Muévete con la chequina. No te quedes parado donde no está la presencia. Aleluya. Si la presencia se va de donde tú estás, muévete, cáele atrás. Aleluya. Ya tú eres el tabernáculo de Dios. Ya tú eres ese lugar que Dios ha escogido para morar. Aleluya. Hay una palabra: ya Dios no habita en templos de manos de hombre, hechos por manos de hombre. El tabernáculo, ¿quién lo hizo? Los hombres, ¿verdad? El pueblo de Israel. El templo, ¿quién lo hizo? Los hombres. Pero dice la palabra que ya Él no iba a habitar más en cuatro paredes. Ustedes sabían que cuando nosotros nos vamos de aquí, la presencia se va con nosotros. No se queda aquí en estas cuatro paredes. Es con nosotros que se va. Tú eres el tabernáculo de Dios. Dile que está a tu lado:
tú cargas la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. En Él vivimos y somos y nos movemos, y Él en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cristo vive en ti también. Cristo vive en mí, Cristo vive en ti. Ya nosotros somos un tabernáculo, ya nosotros somos un altar, y el sacrificio que nosotros tenemos que presentar en nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ya no tenemos que presentar animales, ya no hay que traer cordero, ya no hay que traer paloma. Es tu cuerpo que tú tienes que presentar como sacrificio vivo delante de Dios. Es tu carne, es morir al yo, es morir a tu ego, es morir a los deseos de tu carne, de tu concupiscencia, a la vanagloria. Ese es el altar, ese es el sacrificio que nosotros tenemos que presentarle diario a Dios. Los sacerdotes presentaban sacrificios todos los días y tenían que mantener la lámpara encendida cada día. Hay un sacrificio que tú y yo tenemos que presentar cada día delante de Dios. De nada sirve que vengamos a la presencia de Dios y que vengamos en alabanza, en adoración, y no traigamos ese sacrificio. Tiene que haber muerte. Para que haya sacrificio tiene que haber muerte. Ese cordero que mataban ahí era símbolo, primero de Jesucristo, que pagó el precio perfecto. Pero también nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder cargar la presencia. Porque Él no se va a mover en nosotros teniendo competencia. La gloria de Dios no puede habitar con la vanagloria del hombre. O está Dios o está el hombre. Por eso cuando entraba la gloria al templo, o cuando entró la gloria al tabernáculo, no cabían los sacerdotes, no cabía Moisés, lo que ministraban no cabían, porque está el hombre o está Dios. Aleluya. Entonces, como templo vivo que somos del Señor, ¿cuántos saben que somos templo vivo? Tenemos que morir para que Cristo viva. Tenemos que morir para que la gloria vaya con nosotros. Aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. No se trata solamente de traer una ofrenda económica al altar. Dice que el mejor sacrificio que Dios busca es nuestra obediencia, es nuestro sometimiento a nuestro yo, a su palabra, sometiendo nuestra carne, nuestro ego, gloria a Dios. Tiene que ser demolido el orgullo, la soberbia, la vanidad y todo tipo de pecado que hay en nosotros. Y yo pregunto, ¿qué sacrificio trajimos hoy delante del Señor? ¿Qué es lo que se está levantando a competir con la gloria de Dios y el propósito de Dios en tu vida y en mi vida? Que no le hemos dado muerte, que no lo hemos traído, como dice Isaac, delante de la presencia de Dios. Abraham le pidió, el Señor le pidió su único hijo como sacrificio y él se lo entregó. Pero hay cosas que Dios no está pidiendo a nosotros, que debemos de entregárselas. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere entregarnos una gloria mayor. ¿Cuántos lo creen? Y esa gloria mayor significa muerte. Esa gloria mayor significa menos de mí y más de Dios. Eso es lo que significa esa gloria mayor. Aleluya.
Y dice en 1 de Corintios 6, 19, 20: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No podemos ignorar que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es que es tan grande el privilegio que Dios nos ha dado de poder ser templo, de cargar con la presencia de Dios, de moverme, que de donde yo me mueva, Dios vaya conmigo. Que el Señor nos eligió como sacerdotes para ministrar, aleluya, al pueblo, a aquellos que no tienen el privilegio de entrar a la presencia porque quizás no saben el camino, no conocen a Jesús, y nosotros sabemos el camino y lo podemos guiar a ellos. Cada uno de los que estamos aquí somos templo de Dios, somos sacerdotes de Dios, no somos cualquier cosa. Pero mucho cuidado, ¿cómo vamos a cargar la gloria de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado cómo la vamos a cargar, porque la gloria de Dios y la presencia de Dios nos bendice si estamos en obediencia, como pasó con Obed-Edom. Dice que su casa fue bendecida. Mientras estuvo el arca en ese lugar, la casa de Obed-Edom fue bendecida en gran manera, gloria a Dios. Pero cuando estuvo donde los filisteos, ¿qué pasó? Dice que el dios Dagón, ellos entraron el arca al templo de un ídolo llamado Dagón. ¿Y sabe lo que pasó? Ellos celebraron esa victoria, los filisteos. Ay, gloria a Dios, entramos el arca, que simbolizaba la presencia y era lo más sagrado que tenía el pueblo de Israel, el arca. Cuando ellos iban a cruzar por el río Jordán, iba el arca delante y el río se abría, gloria a Dios. Cuando fueron a conquistar a Jericó, fueron con el arca delante y las murallas cayeron, gloria a Dios, porque estaban en obediencia y en santidad, gloria a Dios. Cuando entraron esa arca en el templo del dios Dagón, ¿qué fue lo que pasó con esos dioses? Dice que amanecieron sin cabeza y sin mano y postrados delante del arca. Aleluya. Esos ídolos se postraron delante de la presencia de Dios. Asimismo, cuando hay hombres, mujeres de Dios que llevan presencia de Dios, los ídolos tienen que caer, los altares tienen que caer. Aleluya. No importa, aleluya, los altares que se levanten en contra tuya, de tu casa, de la casa de Dios. Si tenemos el arca, si tenemos la presencia, si caminamos en obediencia, no hay un ídolo que se cae de pie. No hay ídolo, no hay principado, no hay potestad de que pueda quedarse de pie. Dale un aplauso al Señor. Porque la presencia de Dios los rompe con toda idolatría y con toda potestad. Gloria a Jesús. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12. Leemos en el nombre de Jesús. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Dice que este tesoro, esta gloria, está depositada nada más y nada menos que en vasos de barro. Ustedes recuerdan la prédica de Wander, donde el alfarero, ¿verdad? Aquella vasija en mano del alfarero, donde él le daba la forma que él quería, porque era necesario quitar impurezas, porque era necesario darle la forma perfecta para él poder depositar ¿qué? La gloria de Dios.
Somos vasija de barro, pero Él ha depositado tesoros en nosotros. Él quiere depositar una gloria mayor en ti y en mí. Y por eso es que nosotros necesariamente, aleluya, tenemos que ser transformados. ¿Y cómo que somos transformados? En manos del alfarero, a través del proceso, a través de la prueba, a través de las dificultades. Gloria a Dios. En el mismo 2 de Corintios 4:16 al 17 dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación que tú estás viviendo, mira cómo le llama el Señor, leve. Quizá tú la ves que es muy fuerte, quizá tú dices que no puedes con ella, quizá tú no aguantas el dolor, tú quieres tirar la toalla, es muy fuerte el proceso. El Señor lo llama leve, comparado con el peso de gloria que Dios tiene preparado para ti. Él lo llama leve. Esa tribulación, esa prueba, ese proceso que tú estás viviendo es leve. Es leve comparado con ese peso de gloria. Mire que lo habla como un peso, como estábamos diciendo, el significado de lo que es la gloria. Está hablando del peso de Dios. Y cuando tú preparas una plataforma para que aguante mucho peso, tú la preparas bien fuerte, ¿verdad que sí? Cuando tú quieres hacer un edificio alto, bien grande, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Una buena zapata para que aguante mucho peso. Amén. Así el Señor nos está preparando a nosotros. El Señor está haciendo una zapata muy profunda en nosotros, muy fuerte, porque es grande el peso de gloria que Él quiere depositar. Hay un mayor peso de gloria para nosotros. Y así como los que van al gimnasio, que comienzan con una pesita de 5, después de 10, de 20, y siguen cogiendo más peso, porque su cuerpo ya está capacitado, tiene la capacidad de aguantar más peso. El Señor nos prepara espiritualmente para aguantar más peso. Porque es que a mayor peso de gloria, menor humanidad. Menos de mí y más de Dios. Amén. Cuando los hijos de Elí salieron a la batalla con el arca, ellos creían que por llevar el arca iban a ganar. Porque eso era lo que pasaba generalmente, que Dios le daba la victoria. ¿Qué pasó con ellos? Los filisteos le quitaron el arca y ellos murieron. Cuando Elí se enteró de la noticia, murió también. Y la esposa de uno de ellos, que estaba a punto de dar a luz, dio a luz. Y el nombre que le puso fue Icabod, que significa la gloria de Dios fue traspasada. Porque le quitaron la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no la llevaban en santidad, porque no la llevaban, no caminaban como a Dios le agradaba. Usa, cuando David mandó a buscar el arca, gloria a Dios, que Dios ya había dicho cómo era que había que cargar el arca. Tenía que ser los sacerdotes en sus hombros, a través de unas varas, tenían que cargar el arca así, de esa manera. Y la mandaron a buscar en un carro de bueyes. ¿Qué pasó? Que cuando se iba a caer el arca y Usa metió la mano y le topó a esa arca, a esa presencia, él murió. La gloria de Dios hay que saberla cargar, mis hermanos. No es cualquier cosa que Dios nos ha entregado, no cualquier relajo, no es un relajo, gloria a Dios. Es algo demasiado grande, es un privilegio que Dios nos ha dado, algo precioso que el Señor nos ha entregado. Gloria a Dios. Y Él quiere que la sepamos llevar con ese honor, con esa importancia que tiene la presencia de Dios en nuestra vida, la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Hay una historia de un burrito que
el burrito que Jesús usó para entrar a Jerusalén. ¿Se acuerdan la historia de que todo el mundo le daba alabanza y le tiraba los ramos y le decía Hosanna y tiraban mantos para que él cruzara? El burrito se creyó que era para él. Y fue muy contento donde la mamá decirle, wow, pero mira, me tiraron ramos, me pusieron, hasta que lo hicieron caer. Le dijo, no, pero era el que iba montado arriba de ti. Era ese que le estaban dando gloria y hosanna y alabanza. Era ese. Mucho cuidado si llevamos la gloria creyendo que somos nosotros. Que nos pase como el burrito, ¿verdad? Que creamos que nosotros somos los que cargamos la gloria y es el que está dentro de nosotros. Aleluya. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es celoso. Él quiere llenarnos a todos por igual de su gloria. A todos quiere usarnos, pero tenemos que darle el honor que Él se merece. Es a Él la gloria, es a Él el honor, es a Él la majestad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo, para que Cristo crezca. Es necesario que tú mengues, que yo mengüe, o sea, me haga más chiquitico, para que Cristo crezca, para que su gloria crezca. Mientras más profunda es tu relación con el Señor, mayores serán tus frutos. Mientras más humillación, dice la palabra, mayor exaltación. Aleluya. Mientras menos de nosotros, más de Cristo. Y mientras menos humanidad, más gloria. Yo recuerdo un sueño que Ivette tuvo hace unos meses, no, yo creo que más de un año, donde ella veía que las columnas de aquí del templo se le estaban dando mandarriazos de afuera para adentro. Era así, ¿verdad? Unos mandarriazos bien fuerte, bien fuerte. Y estaba causando daño en la pared. Y ella escuchó una voz que le dijo, lo estoy preparando para poder crecer. Tengo que fortalecer la columna para poder expandirlo, para poder crecer. Entonces, mientras más peso necesitamos, muchas veces, ¿verdad? Esos procesos de Dios. Yo no sé si tú estás sintiendo mandarriazo en tu vida. Yo no sé si tú estás sintiendo como que te están dando con toda la fuerza. El Señor te dice, prepárate para el peso de gloria que viene.